Bueno, les voy a dar un mini repaso sobre el tipo de células que vamos a estar comentando. Primero que nada, si hablamos de tejido conjuntivo ordinario, siempre vamos a estar hablando de los fibroblastos. Estos son los más comunes. Otro componente, otros dos componentes, por ejemplo, para describir al tejido ordinario es la sustancia fundamental y las fibras de colágeno. Digamos que entre estas tres, fibroblastos, fibras y sustancia fundamental, es lo que va a clasificar a los tipos de tejido ordinario que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, hago énfasis en estos tres porque son los más importantes dentro de este tejido: fibroblastos, fibras de colágeno y sustancia fundamental. Entonces habíamos comentado que los fibroblastos son las más abundantes, se observan alargadas. A veces su citoplasma se pierde con las fibras de colágeno porque se ven más o menos del mismo color, o incluso pareciera que no tienen citoplasma, pero el citoplasma en este caso es muy pálido, o sí, pues muy pálido, no se ve ni eosinófilo ni nada. Entonces por eso más que nada apreciamos la forma del núcleo. Entonces son núcleos alargados, pero se supone que los citoplasmas también, y lo podemos encontrar en su forma fusiforme, como aquí los están viendo, o formas estrelladas que tienen prolongaciones citoplasmáticas, pues como bracitos. Entonces estas se encargan más que nada de producir fibras de colágeno y componentes de la sustancia fundamental. Ahorita les comentaba, para clasificar al tejido ordinario, pues nos enfocamos en esas tres cosas: fibra, sustancia y pues los fibroblastos, ¿no? Si se fijan en esta imagen, se ve muy pálida, y esto es porque es un tejido laxo. Y si ven esta, aquí no se ve tan pálida, hay más fibras de colágeno, es menos laxo, significa que este tejido va a ser un poquito más duro. Y en esos aspectos nos vamos a enfocar para clasificar este tipo de tejidos. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Las segundas células, las segundas células más importantes, perdón, son los linfocitos. Se consideran células móviles, son parte del sistema o del aparato, bueno, sistema inmunológico. Son células chiquitas, redonditas, aquí lo menciono como esféricas. Básicamente lo que alcanzamos a ver es el puro núcleo, que también se ve redondito y muy basófilo, es decir, muy azul marino. A veces alcanzamos a ver un poquito de citoplasma a su alrededor. Y este citoplasma no debe presentar granulaciones, se ve liso. Entonces, siempre las que vean redonditas y chiquitas en tejido conectivo, pues básicamente van a ser linfocitos. Eh, bueno, aquí pues están viendo otra vez linfocitos. Este vendría siendo piel, epitelio plano estratificado, y justamente abajo estamos viendo tejido conectivo con sus fibroblastos, fibras, sustancia fundamental y linfocitos. Los adipocitos, esto depende mucho del tipo del animal, ¿no? Pues básicamente animales que tengan una condición corporal más alta van a tener más adipocitos entre sus tejidos, y lo podemos encontrar así en conjunto, o lo podemos encontrar como disperso entre el tejido conectivo. Entonces, por esta situación, algunos lo clasifican al tejido adiposo como un tejido especializado, y otros lo clasifican dentro del tejido ordinario. Pero de que vamos a encontrar estas células en tejido ordinario, pues las vamos a encontrar. Entonces, son células que almacenan grasa. De hecho, lo que estamos viendo es una vacuola gigante de grasa con su núcleo. A veces es común que encontramos el núcleo aplastado. Y el citoplasma, pues básicamente es inexistente. O sea, aquí el citoplasma está literalmente pegado, casi unido a la membrana. O sea, como si fuera membrana y citoplasma al mismo tiempo. Y hay un pequeño espacio para citoplasma justamente donde está el núcleo. Estas células o este tejido es importante porque tiene muchas funciones neuroinmunoendocrinas, es decir, liberan hormonas, tienen funciones inmunológicas y tiene cierta relación con el sistema neurológico. Participan mucho tanto en defensa como en homeostasis del organismo. Las hormonas que liberan, por ejemplo, son hormonas que nos hacen sentir hambre, por ejemplo, o que son termorreguladoras. Hay dos tipos de esta célula, el blanco y el pardo, pero básicamente el pardo es el menos común,
y se encuentra, por ejemplo, en el caso de los humanos, se encuentran más cuando estamos bebés, que permiten mejor la termorregulación. Producen, o sea, estas tienen muchas mitocondrias, que es lo que están viendo aquí, y muchas vacuolas pequeñas de grasa. Lo que hacen estas mitocondrias es generar energía para quemar la grasa y generar calor. En cambio, los adipocitos blancos, que son los que tienen la vacuola gigante, este es el tipo de tejido adiposo más común. Cuando comemos de más, almacenamos energía dentro de estas células. Entonces la grasita que tenemos en el abdomen y en las piernas y así, básicamente es este tipo de tejido, el blanco. Y el pardo está cerca de órganos como el corazón, los pulmones, para generar calor y calentar la sangre. Entonces ahí está la diferencia para que observen tantito cómo el blanco se llama blanco porque básicamente es un tejido que se ve blanco, ¿no? Núcleos siempre aplastados a la periferia, citoplasma casi inexistente y básicamente es una bolsa gigante de grasa. En cambio el pardo son pequeñas bolsitas de grasa, el núcleo pues hay más espacio para ellas y se ve redondito. Y lo que se ve café, bueno, lo que le da el color pardo marrón es la cantidad de mitocondrias que tienen. Estas, les vuelvo a comentar, pues producen energía para calentar, o bueno, producen energía a base de la grasa presente pues en estas células, y de esa energía generan calor. Entonces así es como nos calentamos gracias a estas células. Bueno, les comentaba, en este tipo de células se llaman pericitos, ni se alcanza a ver, ¿no? Peri, pues viene de periferia, citos de células. Son células que se encuentran en la periferia de los vasos sanguíneos. Tienen bracitos o prolongaciones citoplasmáticas que se permiten agarrar de estas estructuras y son pluripotenciales. Estas se dividen y se transforman en estos tres tipos de células según las necesidades. Les comentaba de que, por ejemplo, cuando nos cortamos necesitamos más colágeno, entonces necesitamos más fibras o fibroblastos, perdón, que son las células que lo producen. Entonces estas células se van a dividir y van a producir más fibroblastos. Y al mismo tiempo los fibroblastos pues se van a estar dividiendo para seguir produciendo estas fibras. En el caso de los macrófagos, pues son células de la basura, le decimos, son células que comen. Entonces, si hay infecciones o algo, pues se van a dividir para generar estos macrófagos. Y en el caso de los osteoblastos, es un poquito como los fibroblastos. Los fibroblastos generan fibras de colágeno y los osteoblastos generan la matriz ósea. Entonces, en fracturas, los pericitos se van a dividir, van a generar osteoblastos para generar más hueso y reparar ahí. Entonces, a esta característica de transformarse en diferentes tipos de células que son muy diferentes morfológica y funcionalmente, se llaman pluripotenciales. Y bueno, en cortes histológicos se pueden diferenciar o se pueden parecer al epitelio simple plano, que es este de aquí, por ejemplo. Simplemente están un poquito más grandes. Esto sería un pericito, este aquí también sería un pericito. Y este de aquí, por ejemplo, estos dos sí serían epitelio simple plano que forman al vaso sanguíneo. En la imagen esta, por ejemplo, el epitelio simple plano son estas células que están muy planas. Entonces los pericitos pues resaltan un poquito más. Entonces de este lado están viendo tejido conectivo. Si se fijan aquí, las fibras están más densas. O sea, aquí las fibras de colágeno son un poquito más gruesas. Y eso pues nos habla de un tejido pues más grueso. O sea, la capa que hay que atravesar aquí es mucho más gruesa. Entonces vemos las mismas células de siempre, fibroblastos, linfocitos, fibras de colágeno, sustancia fundamental. Aquí pues básicamente es sustancia fundamental y muy poquitas fibras de colágeno, adipocitos y pues los vasos sanguíneos. ¿Dudas hasta ahorita, que es el repaso de los tipos de células de los que habíamos estado hablando? Ok. Bueno, en el caso de los mastocitos, estas células les van a caer gordas. Son células que producen reacciones inflamatorias y son las encargadas de las alergias a nivel de la piel, por ejemplo. Cuando ustedes sienten comezón
porque les pica un mosquito o porque son alérgicos al zacate o al polen. Estas son las responsables, se llaman mastocitos, células de mast o células cebadas. Aquí en la imagen están viendo cómo una célula está liberando como cositas. Estas cositas se llaman citocinas y son proinflamatorias, es decir, producen inflamación y se encuentran mucho en la piel. Entonces, estas de aquí aquí nos comenta que son de vasodilatación y para el flujo de las células inmunes. Es decir, por vasodilatación, bueno, les voy a enseñar en la imagen de acá. Aquí. Se supone que las células están pegaditas entre ellas, o sea, hay muy poquito espacio entre ellas. Cuando hablamos de una vasodilatación, este espacio que están viendo aquí, voy a hacer un poquito más de zoom. Este espacio que está aquí se abre más, entonces ya las células caben. Por ejemplo, esta célula de aquí no cabe por esta ranura. Entonces se vasodilata, es decir, se abre, hay un espacio más grande y esta célula ya puede salir y esta de aquí también y pues las demás que pasan por aquí. Entonces, ¿quiénes son las responsables de ese tipo de procesos? Los mastocitos. Entonces es común que en el citoplasma vean así como es granulado. Una de las características, por ejemplo, de los linfocitos decíamos que es un citoplasma sin gránulos u homogéneo. En este caso los gránulos estos son estas citocinas que van a estar liberando para producir ese efecto. Y bueno, dentro de otras funciones pues también liberan ciertas citocinas que tienen función pues de darnos comezón, de sentir dolor, etc. Estas células, los mastocitos, los vamos a encontrar casi siempre bajo las membranas mucosas, es decir, debajo de los epitelios de los órganos y principalmente debajo de la piel. Son células muy grandes y basófilas, es decir, azul marinas o azul morada, no sé. Los gránulos vasoactivos que están presentes en el citoplasma se pueden clasificar básicamente en histamina, leucotrienos y heparina, cada uno con diferentes tipos de funciones. La histamina es la responsable de las alergias. De hecho, cuando toman medicamento para las alergias, toman antihistamínicos, por ejemplo la loratadina. Cuando tenemos escurrimiento nasal, comezón, urticaria, todo eso lo provoca la histamina y los mastocitos son los que la liberan, ¿no? Entre esas funciones de la comezón, enrojecimiento, es también este aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Permiten que los vasos sanguíneos tengan más espacio entre las células, entre el epitelio, y las células puedan salir. Y la heparina es un anticoagulante, es decir, evita la coagulación de la sangre para que una vez de que se abran los vasos para que salgan las células, pues no se tape a través de coágulos por las mismas, ¿cómo se llaman? Plaquetas. Porque ¿qué pasaría si se liberan plaquetas después de un proceso de vasodilatación? Generalmente los coágulos se generan para tapar las heridas a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero si no hay una herida, se van a formar coágulos y pues es muy peligroso que tengamos coágulos adentro de los vasos sanguíneos, o sea, se nos pueden ir hasta el cerebro y pues ahí hay embolia. Entonces, esta liberación de heparina pues también es muy importante en procesos de inflamación. Bueno, ¿dudas aquí? Bueno, aquí en esta imagen están viendo más o menos cómo se observan los mastocitos. La verdad es que yo batallo mucho para identificarlos a nivel de microscopio, pero son células grandes, con citoplasma abundante, con gránulos vasoactivos. Aquí casi no se alcanzan a ver estos gránulos, pero la verdad yo en el microscopio casi no los alcanzo a distinguir. O sea, aparte que soy muy mal observando, o sea, si yo veo esta imagen así, sin las flechitas, para mí todo se ve igual, ¿no? Pero ya dándole un poquito más de atención al detalle, pues ahí sí se alcanzan a ver. Probablemente ustedes a lo mejor si observan piel en el tejido conectivo de la piel, a lo mejor y si pudieran observar un proceso, perdón, a lo mejor si pudieran observar mastocitos, pero muy probablemente lo observen mejor en animales enfermos, en animales que tengan alergia o algo así. Ahí sí no hay pierde, ahí sí encontrarían estos mastocitos.
Y ya no se tengan dudas con los mastocitos. Bueno, el siguiente tipo de células que vamos a estar hablando son los macrófagos. Macro viene de grande y, bueno, macrófagos, aquí le puse una R de más. Y fago viene de digestión, de comer. Son células que comen, forman parte del sistema fagocitario, es decir, nosotros tenemos un grupo de células que se dedican precisamente a degradar o a comer agentes extraños. Dice, se originan de las células de los monocitos presentes en la sangre. Básicamente es como una evolución, si lo quieren ver así. Así están en sangre, chiquitos, bonitos, y cuando salen de la sangre y van a tejido conectivo, evolucionan y se ven así. Tienen prolongaciones citoplasmáticas que les permiten atrapar a sus presas. Aquí en la imagen, estos como rayitas naranjas, no sé, bastoncitos naranjas, serían las bacterias. Entonces, con estas prolongaciones citoplasmáticas atrapan a las bacterias y adentro tienen muchas enzimas que degradan. Entonces, agarran a las bacterias, las meten a su citoplasma y las degradan con sus enzimas. Se les conoce como células de la basura porque comen todo, o sea, atrapan todo lo que sea ajeno al cuerpo. O sea, con las células de nosotros todo bien, son compas, pero si entra una célula extraña o bacterias, virus, se lo comen. En esta imagen están viendo humo de cigarro probablemente o humo, polvo de contaminación, y estas células al fagocitarlo queda como una cicatriz de esta forma. Por eso las personas que fuman, el pulmón les queda negro, porque cuando llega el humo del cigarro, los químicos del cigarro, hasta la parte interna de los pulmones, es decir, hasta los alveolos, aquí se encuentran estos macrófagos. Los macrófagos están ahí más que nada para degradar al polvo que alcanza a llegar hasta allá y a las bacterias que alcanzan a llegar allá. Entonces, cuando entra estos químicos del cigarro, pues los fagocitan y queda ahí la mancha. Y pues ahí quedan también todos los químicos. Pasa lo mismo con los tatuajes. Cuando se ocurre este proceso de tatuar, te inyectan tinta, ocurre un proceso de inflamación donde llegan los macrófagos y se tienen que comer esa tinta, y así es como queda la cicatriz del tatuaje. O sea, es gracias a los macrófagos. Entonces son células que fagocitan, que comen. Entonces comen tanto microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, como pues todo lo que se encuentren, humo de cigarro, un lápiz que se les haya encajado, etcétera. También por eso los materiales que se utilizan en caso de prótesis o algo así es importante, porque hay ciertos materiales como el titanio que no lo detectan como extraño y no lo pueden atacar. Entonces, pero si les ponen un clavo pues común y corriente, estas células se van a encargar de degradarlas. De ejemplo de clavo porque cuando ocurre una fractura, pues a veces te ponen clavos ahí en los huesos y así, ¿no? Entonces, si es un clavo de un material que no es propio para el cuerpo, estas células se van a encargar de degradarlo. Dice aquí que son difíciles de identificar cuando no están fagocitando. Esto es porque su citoplasma es muy claro, o sea, casi no se alcanza a ver, y el núcleo pues también. En esta imagen pues sí están fagocitando y por eso las están viendo ahí. Dice, se centran en fagocitar y presentar antígenos. Esto, bueno, eso ya lo verían un poquito más, lo de presentar antígenos en inmunología, pero si tienen dudas podemos platicarlo aquí. Si no, pues para darle la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta imagen, los macrófagos que están viendo son estas células que están muy grandes. Esto es un tejido linfoide, se llama, es un tejido conectivo especializado donde predominan los linfocitos. Básicamente es un órgano del sistema inmune, o puede ser el timo, o puede ser, ahí no se me viene a la mente otro, un ganglio linfático, etc., ¿no? Bueno, entonces por eso ven puros linfocitos, puras células chiquitas, redonditas, con muy poquito citoplasma. Casi todo es linfocito. O a lo mejor puede ser algún proceso de inflamación donde estén participando estos linfocitos. Bueno, ocupo más contexto, ¿no?, para decirles qué es lo que están viendo. En rojo vienen siendo los vasos sanguíneos,
estrictamente lo rojo viene siendo pues los eritrocitos. Aquí ven el epitelio simple plano que le da forma al vaso sanguíneo. Aquí probablemente se coaguló, por eso es una plasta roja, y aquí está otro vaso sanguíneo. Bueno, las células que están viendo aquí grandes con un citoplasma medio raro son los macrófagos. Entonces en comparación pues sí son más grandes, ¿no? Y fíjense cómo su citoplasma no tiene como una forma determinada, y eso es por los bracitos que les comento. ¿Dudas con esta imagen? Las manchas que están viendo aquí son errores de tinción, o sea, se quedó más tinta de lo que se debió haber quedado. Bueno, eso sería todo por los tipos de células, los tipos celulares que vamos a encontrar en tejido conectivo de tipo ordinario. A veces en procesos inflamatorios podemos encontrar eosinófilos o neutrófilos, pero eso ya sería hablar de patologías. En condiciones normales, estas son las células que vamos a encontrar: fibroblastos, linfocitos, macrófagos, células de mast, pericitos, adipocitos, creo que ya. Bueno, hay otros, ¿no? Pero no las vamos a ver. ¿Dudas con esto? Bueno, un componente muy importante del tejido ordinario son las fibras de colágeno. Y hay 3 tipos de fibras de colágeno. O sea, tanto las fibras colágenas, como que las define, elásticas y reticulares, todas son compuestas por un tipo de colágeno. Colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo no sé qué. Pero tienen funciones y estructuras diferentes. De hecho, en la imagen ya lo pueden identificar. En esta específicamente, las líneas delgaditas que están viendo aquí son elásticas, y lo rosa que se ve como de fondo difuminado son las colágenas. Las fibras de colágeno son las más comunes que vamos a encontrar en el tejido conectivo, y las fibras elásticas sí están presentes, pero en poca cantidad, casi no se alcanza a observar. Generalmente se utilizan tinciones especiales para destacar estas dos. O sea, con hematoxilina y usina no se alcanza a ver como ven aquí en la imagen. Se ocupan tinciones especiales, pero en esta imagen de aquí es un tejido elástico tal cual, o sea, por eso se destaca mucho. Y estas fibras reticulares, qué feas, ¿verdad? Pero forman como una malla, y estas sí a fuerzas necesitan una tinción especial para observarlas. Entonces estas de aquí no las van a observar en el laboratorio, y estas de aquí las van a observar solamente en tejido elástico, es decir, cuando se acumula mucho. Por ejemplo, esta bien pudiera ser el tejido conectivo que se encuentra debajo de la piel, pero si ustedes ven piel en el laboratorio no van a alcanzar a ver estas líneas brillantes. Bueno, vamos a platicar cada uno. Primero, las fibras de colágeno o fibras de colágeno son las más abundantes en el tejido conectivo, formadas por una proteína que se llama tropocolágena, y esta tropocolágena tiene esta forma. Lo que hace la tropocolágena es como que se enrolla a sí misma como una trenza, y luego se enrolla con otras trenzas, y luego se enrollan con otras, y así hasta generar una fibra gruesa. Entonces, característica también pueden observar cómo está como rayada, como estriada. O sea, ahí más o menos se alcanzan a ver como líneas, y aquí en el dibujito también. Y pues eso está dado por los componentes de la misma tropocolágena. Si ustedes ven un tejido conectivo denso, un tejido conectivo ordinario de tipo denso, se vería algo así. Se llama denso porque hay tantas fibras de colágeno, o sea, hay mucha densidad de fibras de colágeno, y se observan que los fibroblastos están todos aplastados. O sea, literal se ven como líneas porque están aplastados por todas las fibras de colágeno. O sea, el colágeno va de aquí a acá, hagan de cuenta. Esto probablemente sea un tendón. El tendón literal es puro colágeno, así puestas en láminas. Las imágenes que ustedes han estado viendo son colágeno, pero no es denso, es colágeno pues normal. O sea, hay poquitas así.
y pues ya hay más espacio para que los fibroblastos tengan la forma normal. En un tejido denso, pues, uy, no era ahí. En un tejido denso se ve básicamente puro. ¿Dónde está? Ay, no, aquí no era. Aquí. Básicamente se ve puro fibras de colágeno. Entonces se ve así más o menos. Bueno, el color así como azulado es por el tipo de tinción. Ustedes lo van a ver pues medio rosa o rosado como lo han estado viendo en las imágenes anteriores. Pero quiero destacar también de que se ve como con poquitas líneas. Estas rayitas pues vienen siendo estas mismas rayitas que se alcanzan a ver acá. Esto es con microscopía electrónica. Y esto ya es con microscopio del laboratorio. Y si se fijan, este tipo de tejido se llama denso precisamente porque, pues, ya lo comenté, ¿no? Es pura fibra de colágeno y muy poquita sustancia fundamental. O sea, las líneas blancas aquí que se alcanzan a ver los espacios en medio en blanco es la sustancia fundamental. Bueno, entonces por eso les comentaba que así vamos a clasificar los tipos de tejido ordinario por la cantidad de fibras de colágeno, la cantidad de fibroblastos y la cantidad de sustancia fundamental. Entonces aquí ya vieron un ejemplo. Bueno, características de las fibras de colágeno básicamente tienen función mecánica y de sostén. Es decir, dan resistencia. O sea, si ustedes agarran la piel, mantiene cierta forma y soporta, hasta cierto punto los movimientos gracias a esta función mecánica. Básicamente que este tipo de órganos que tengan fibras de colágeno es porque tienen pues, estos órganos sí que tienen fibras de colágeno los puedes movilizar y no pierden su forma gracias a que tienen pues estas fibras de colágeno. Entre más fibras de colágeno tengan, pues más duro va a ser. Bueno, cada una de estas fibras pues miden de 20 a 300 nanómetros, depende, y lo vamos a ver al microscopio como un rosa claro. Función, aparte de esta función mecánica y de sostén, podemos hablar de que provee una flexibilidad y una resistencia tensora. Entonces, no sé cómo explicarlo así tal cual, pero pues imagínense cómo la piel pues vuelve a su lugar, tiene cierta densidad, cierta, se me va la palabra, consistencia, pues es gracias al tipo de colágeno que tenemos. ¿Dudas con esta? Bueno, las otras son las fibras elásticas. Generalmente por ejemplo en la piel también tenemos fibras elásticas, pero ocupamos una tinción especial. Y si utilizaran esa tinción especial en la piel, pues pudieran verlo así como en líneas. Y esto es porque la piel la podemos direccionar a diferentes lugares y siempre va a volver tiene que volver hacia donde estaba. Y eso es gracias a las fibras elásticas. Aquí el tipo de proteína se llama elastina y microfibrillas. Y a veces les pongo en el examen. Tipo de colágeno, tipo de fibras formadas por elastina y microfibrillas. Y me ponen de que fibras de colágeno o fibras reticulares. Aquí el nombre les dice, están formadas por elastina, pues fibras elásticas. En fin, estas fibras se pueden estirar hasta el 150% sin romperse, o sea, más del doble. Y se alcanzan a observar como un rosa brillante. Bueno, cuando hablamos de tejido elástico, casi siempre se observa como esta forma como de onda o de resorte o de gusanito. Entonces eso permite que los órganos se estiren y vuelvan a su lugar. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el pulmón, porque respiramos y luego pues vuelve a su lugar. O en las arterias, y esto es porque están en constante contracción, entonces se dilatan y se contraen, se dilatan y se contraen. Y generalmente pues en estos órganos que les comento, pulmones y arterias, tienen esta forma como de gusanito o así. ¿Dudas con las elásticas? Bueno, por último tenemos las fibras reticulares. También se les conoce como fibras argirófilas y característica es que tienen forma de malla, o sea, forman como una malla. Y este es un tipo de tejido que
que es muy importante para la estructura o el armazón de ciertos órganos. Ahorita les platico un poquito más de eso. Están compuestos por colágeno de tipo 3, se entrecruzan para formar una malla fina. Función básicamente es sujetar órganos del cuerpo, darle sostén o armazón a órganos que se expanden y estar presentes tanto en tejido muscular, en paredes venosas, en paredes intestinales, en la piel, etc. Básicamente este tipo de fibras de colágeno sirven como un armazón, como un esqueleto, pero pues a nivel de tejido. Imagínense al hígado. O sea, el hígado no tiene músculo, no es un órgano muscular. El hígado pues lo agarran y tiene cierta consistencia, o sea, tiene una forma. Esa forma está dada por una red tridimensional, así como aquí lo están viendo. Hagan de cuenta que forman una red que le sirve como armazón al hígado. Entonces hay otros órganos que sí tienen músculo, que pues le confieren un poquito más de forma, o que tienen cartílago. Por ejemplo, pues la tráquea tiene mucho cartílago y pues mantiene su forma así como de anillo. El esófago tiene músculo, entonces lo que le da la forma al esófago, al intestino, al estómago es más que nada el músculo. Pero si se imaginan ya al hígado, pues no tiene ni músculo, ni cartílago, ni nada que le dé estructura. Entonces, igual, si ustedes agarran el hígado y lo aplastan, se va a deshacer muy fácil, porque básicamente son puras fibras reticulares lo que le está dando forma. Es un armazón, es un esqueleto, si lo quieren ver así. Bueno, ¿dudas con las fibras reticulares? Bueno, aquí pues nos comenta otras características sobre las fibras de colágeno. Disculpen ustedes las animaciones raras, nunca se las quité. Eh, pero bueno, son las más abundantes del tejido conectivo, pues tienen bandas cada 68 nanómetros, es decir, estas líneas o estas rayitas que se alcanzan a ver son por cada 68 nanómetros. Dice que están compuestas por moléculas escalonadas de colágeno, específicamente tropocolágeno, que ya lo habíamos comentado. Y a nivel molecular tiene una forma de hélice triple, que era la imagen esta de aquí, que les decía que se hace como una trenza. Pero bueno, esas características tan así, no se las voy a preguntar. Pero pues ahí se las comento para que sepan. Las elásticas, esta imagen que están viendo aquí, ambas son arterias elásticas. Hay tres tipos de arterias: elásticas, musculares y arteriolas. Las elásticas están caracterizadas porque básicamente están compuestas por puro tejido elástico, y es lo que están viendo. En la imagen de la izquierda está relajada la arteria, o sea, por eso ven cómo tiene esta forma de gusano o de olas. Y en esta imagen de la derecha están viendo la arteria ya en expansión, o sea, relajada y extendida. Dice que las fibras elásticas sí están compuestas por elastina y microfibrillas, y esta microfibrilla pues básicamente es una mezcla de colágeno. Dice la elastina es un material proteico insoluble, se une por medios de desmosina e isodesmosina. A nivel molecular pues tienen así puentes en las terminaciones que se llaman desmosina e isodesmosina. No se los voy a platicar, no se los voy a preguntar en el examen, pero igual se los comento. Así es como se estiran estas, o sea, pasan de estar así, que están en su estado relajado, y a estar estiradas, y mantienen más o menos esta estructura gracias a estas terminaciones de desmosina y isodesmosina. También las podemos observar así, o sea que están como más dispersas. Estas fibras elásticas son muy importantes para mantener la integridad estructural y la función de los tejidos, en que la extensibilidad reversible es crucial, es decir, que si se extiende se tiene que devolver básicamente en modo automático. O sea, generalmente se ponen elásticos cuando se busca eso, o sea, que regrese a su forma original, como es en los pulmones por inspiración y expiración, y en las arterias por esta forma en que se contraen. Bueno, entonces los vamos a encontrar en los principales vasos arteriales, como la aorta y la arteria pulmonar, en los pulmones y en la piel. Bueno, se lo voy a leer esto aquí.
Dice las arterias principales como la arteria aorta y la pulmonar están dispuestas en forma concéntrica. Es decir, si están así la luz, o sea, ¿qué rayos? O sea, las arterias son así circulares. El tejido o las fibras elásticas van a estar justamente debajo del epitelio, es decir, que van a seguir la forma circunferencia así. A eso se refiere que van a estar dispuestas en forma de hojas concéntricas, básicamente pegados al epitelio, o sea, siguiendo la forma circular de la arteria. Y pues aquí están viendo otra imagen de una aorta. Y pues fíjense como hay muchas fibras elásticas y todo esto lo demás vendrían siendo tejido de colágeno, perdón, tejido no, fibras de colágeno. O sea, los rosita más rosita, fibras de colágeno, y los rosita como más fuerte, fibras elásticas. Y aquí incluso alcanzamos a ver fibras elásticas todavía en estos espacios. De nuevo, ¿dudas con fibras elásticas? Ok, ya para terminar, pues están las reticulares o argirófilas, que tienen esta forma de malla o de red, le dicen. Bueno, les recuerdo, estas no las van a ver en el laboratorio, ocupan tinciones especiales. Dice que lo vamos a encontrar en el tejido conectivo de tipo laxo, es decir, donde haya pocas fibras de colágeno normal. Entonces, pueden estar alrededor de adipocitos, de los vasos, nervios, músculos. Son los que forman las cicatrices recientes. O sea, cuando nos cortamos queda como un espacio. Entonces acuérdense que estas fibras reticulares o argirófilas son las que generan como un armazón. O sea, primero se genera un armazón, como un andamio, para rellenarlo luego de otro tipo de colágeno. Entonces por eso lo encontramos en cicatrices recientes. Están compuestas por colágeno tipo 3, organización en red entrelazada. O sea, aquí más o menos, o sea, esta forma como hexagonal es esta forma de red, como una malla ciclónica, algo así. Entonces, cuando vean eso, pues es una fibra reticulares. Proveen un armazón de sostén y pues básicamente le dan forma a los tejidos blandos como el hígado, la médula ósea o el sistema linfático. No siempre se ve 100% así como, como la malla ciclónica que les digo, o sea, no siempre se ve así como una red, a veces se alcanzan a ver estructuras más circulares. Ahorita les voy a enseñar otra imagen donde se ven más circulares, pero pues cuando tienen esta forma así como de malla, son reticulares. Aquí miren, sí se ven, o sea, es más visible este patrón circular, o sea, ya se pierde como esa forma hexagonal, pero mantienen como esta forma de red. Este es un hígado. Ahí lo menciona como fibras de reticulina, pero está bien, reticulares, de reticulina o argirófilas. Y ya, básicamente serían los componentes. Yo en el examen a ustedes les voy a poner una imagen similar y les voy a pedir que me empiecen a identificar, por ejemplo, la sustancia fundamental. Si les pido que me identifiquen sustancia fundamental, pues va a tener que ser un espacio vacío, por ejemplo aquí. Acuérdense que la sustancia fundamental vendría siendo la matriz extracelular, que significa que es el espacio entre las células. Cuando les pida, por ejemplo, fibras sin especificar si son de colágeno o reticulares o elásticas, básicamente cuando hablamos de fibras nos vamos a referir a las fibras de colágeno y vendrían siendo por ejemplo estas de aquí y se caracterizan porque son estriadas, o sea, tienen como estas rayitas. Los linfocitos se caracterizan por ser células chiquitas y redonditas con poquito citoplasma, entonces pudieran ser estas de aquí. Los adipocitos pues son células grandes, básicamente es una vacuola de grasa gigante y el núcleo aplastado en la periferia. Los pericitos en esta imagen pues no se alcanza a ver ninguno, pero tuvieran que estar pegados a los vasos sanguíneos. Este vendría siendo lo que vendría siendo equivalente a una arteria y está a una vena. Entonces los pericitos deberían de estar aquí pegados, aquí o acá, o sea, pegados así con bracitos y todo.
Los mastocitos se caracterizan por tener gránulos en su citoplasma. Entonces pueden ser estos. Y son basófilos azules. Entonces así está coloreado más azul, pues esto. Los macrófagos pues son las células más grandes probablemente y vendrían siendo pues probablemente estas. Son células grandes, igual su citoplasma pues no tiene mucha forma, pueden tener prolongaciones citoplasmáticas, etc. Estos puntitos blancos que están viendo aquí no son gránulos como en el caso de los mastocitos, son vacuolas donde tienen las enzimas. Cuando atrapan a su presa, estas vacuolas que tienen llenas de enzimas que degradan, se liberan para degradar la bacteria. Y las fibras elásticas vendrían siendo pues estas líneas finas que son color rosa brillante, lo mencionaba la teoría, pero aquí se ven como más moradonas. Y esta de aquí que tiene como bracitos alargada, pues vienen siendo fibroblastos. Entonces más o menos así sería una pregunta en el examen. También les voy a preguntar, por ejemplo, que identifiquen el tipo de fibras de colágeno. Por ejemplo, levantando la mano, ¿cuál sería esta? O, bueno, sí, la primera, ¿cuál sería la primera? De colágeno, ajá. La segunda, hay el que no se hacía para darle participación también. A ver, pues la segunda. ¿Por qué elástica? Decídete. Compara estas dos. La de la izquierda, ¿cuál es? La de la derecha, ¿cuál es? Se vale robo de puntos. La de la izquierda es. La de la izquierda es reticular. Miren, aquí fíjense cómo aquí tiene esta forma de red. Más, o sea, sí te la compro que pudiera ser elástica, pero no. Es reticular por esta aquí. Aquí ya se alcanza a ver cómo está agarrando esta forma de red. Y esta sí no tiene pierde. O sea, tiene la forma de gusanito esta, como de resorte, pues es las elásticas. Entonces quedaría colágeno, reticular y elásticas. Arre, pues sería todo por la clase de ahora.